Saludos a todos los conectados, esperamos que estén muy bien y estén también disfrutando hoy de nuestra transmisión online. Saludamos a todos los que se conectan de todas partes del mundo, de Argentina, de Colombia, de Venezuela, de Uruguay, de todos lados donde se conectan, bienvenidos. Queremos agradecerles el estar juntos y siempre deseamos leerles en el chat. Quiero hacer mención que en esta noche, debido a un problema meteorológico, tenemos esta transmisión online. Entonces vamos a ir a la palabra directamente. Hemos disfrutado de las canciones y agradecemos al Señor por estar aquí. Como hemos hablado ya y como parte de la administración de este año de Manantial de Vida, tenemos una perspectiva de una ruta. Hemos hablado bastante, hemos hablado y hemos llamado a esto como la Ruta 21. Y esta expresión tiene que ver con que el tiempo pueda darnos la oportunidad de expresar lo eterno de Dios en nuestros días. La expresión y palabra Ruta 21 no tiene absolutamente nada místico, pero sí una perspectiva de lo eterno en nuestros días. Nosotros le huimos al misticismo, no queremos tener nada que ver con el misticismo, pero sí establecer una perspectiva del sentido eterno de nuestras vidas, de la eternidad que Dios ha depositado en nuestra vida. Por eso es que predicamos y sostenemos que entender autoridad nos hará viajar seguros en la ruta de toda nuestra vida, no solamente de la Ruta 2021, sino de toda nuestra vida. Entender la autoridad es la expectativa número uno que debemos tener todos los que componemos Manantial de Vida. Entender y tener una perspectiva revelada, no imaginada, sino una perspectiva revelada por Dios de lo que es la autoridad en todos los órdenes de nuestra vida y en todos los órdenes de la vida. Y esto, amados hermanos, no se trata de cuántos años hemos acumulado en una congregación. Quiero decirte algo, que nosotros para el Señor no tenemos trayectoria. No tenemos que huir del concepto de que porque hace 20 años que estamos en una congregación sabemos todas las cosas. En el país donde vengo había un cuento, y es una realidad, que se llamaban, una historia, y en realidad me descubrí con el tiempo que era una realidad. Yo lo escuché como un cuento, me refiero así, lo escuché como un cuento, pero una realidad. De los estudiantes crónicos, gente que estuvo 18, 20 años para recibirse de medicina. Empezaron a estudiar a los 20 y se terminaron recibiendo, no sé cómo se habrán recibido su título a los 40 años. Dios no tiene estudiantes crónicos, no somos estudiantes crónicos. Esto no se trata de una trayectoria. Esto no se trata de cuántos años hemos acumulado en una congregación, ni de cuántos dones nosotros tenemos, ni qué nos gustaría ser o qué nos gustaría lograr aún en la vida de la fe. Esto se trata de algo contundente, de Cristo revelado a nuestra vida en forma de autoridad. Y quiero decirles algo antes que nuestra cabecita loca empiece a pensar. Alguien dijo una vez una frase que me quedó grabada. La verdad que fue una de las pocas palabras que aprendí y pude rescatar de este hermano. La loca de la casa. Él decía que todos teníamos una loca en la casa y que no tenía nada que ver con la esposa. Él decía que la loca era nuestra cabeza, y esa cabeza nos comandaba, esos pensamientos, obviamente hablando de los pensamientos del hombre, nos comandaba para hacer lo que no debíamos hacer, decir lo que no debíamos decir, pensar sobre todo lo que no debíamos pensar. Ahora, antes que nuestra cabeza loca empiece a pensar cosas locas y cosas raras, lo que estamos hablando hoy no tiene nada que ver con la famosa palabra que hemos usado y está vigente hasta el día de hoy, que es la sujeción a una autoridad, sujetarse por amor a una autoridad. Esto va mucho más allá de lo que nosotros hoy entendemos, y nosotros mismos debemos ir más allá para que lo que se nos revele se vuelva nuestra forma de vida.
Amado, lo hemos repetido hasta el cansancio, pero hay que seguirlo repitiendo. Revelación sin implementación es solo una ilusión. Yo tengo fe, yo tengo fe, yo tengo fe. La fe tiene que servir para que tú alcances, para que tú tomes, para que tú termines asido, tomado, agarrado de la promesa y de la palabra que el Señor un día te dio. Por eso, vuelvo a repetir, revelación sin implementación, sin llevarla a cabo, es solo una ilusión. Nosotros no vivimos de ilusiones, nosotros vivimos de la palabra de Dios, que un día Dios habló en su boca y se formó, se hizo, se realizó. Nosotros no vivimos de ilusiones, vivimos de la palabra realizada de Dios, hecha carne. Por eso creemos que el Evangelio del Reino de Dios se debe de manifestar en la tierra, y la palabra y el accionar del reino tiene como fundamento un entendimiento profundo de la autoridad. Si hay algo que tenemos que orar en estos días, y es orar para que se nos revele la autoridad que el Señor tiene sobre nuestras vidas, pero la autoridad que nosotros tenemos por Él haber hablado su palabra y habernos dado su vida a nosotros. La falta de entendimiento espiritual de lo que es autoridad es el verdadero cáncer que se está comiendo de a poco a la humanidad en todos los asuntos de la vida. ¿Por qué digo esto? Porque vemos cómo a través de nuestras vidas, de nuestro accionar diario, de nuestra forma de pensar, nos volvemos expertos rompedores de leyes, y ese romper leyes nos da un resultado que se refleja en la vida que cada uno de nosotros vivimos. Empezando, amados, por las cosas más básicas. Cuando algo dice no se toca y lo tocas. Cuando alguien dice no tire un papel aquí y uno lo tira escondido. Estoy tratando de ejemplificar. Las cosas básicas, como tratar permanentemente de torcer o quebrar las leyes mínimas e indispensables. Y después, amados, con ese estilo de vida y de comportamiento adquirido, queremos ser iglesia. Yo recuerdo cuando era un muchachito, era un niño, tenía 10 años. Fuimos a un congreso, ya ni me acuerdo de qué era. Y nos llevó un hombre, un buen hombre. Ese hombre nos llevaba todas las semanas. Los domingos nos pasaba a buscar para llevarnos junto con sus hijos y su familia a la escuelita dominical. Mi papá nos había dado dinero, no sé, $5 por persona para la comida. Y cuando llegamos a la fila teníamos que agarrar la bandeja, dejar los $5, por decir un precio, era un precio muy módico. Imagínate un precio muy módico. $5 por la comida, dejarlo y seguir caminando y servirnos. Cuando íbamos llegando al final de la fila, este hombre venía con nosotros y nos dijo, no paguen, no paguen. Yo le dije, sí, mi papá nos dio plata para pagar. No, guárdense la plata, no paguen. Sírvanse la comida y vayan para allá. Yo recuerdo haber puesto el dinero en la cajita y haber servido la comida. Ese hombre nos miró como decir, pobres chicos tontos, pobres muchachitos tontos. ¿Saben qué? Ese hombre con el tiempo, lamentablemente, no lo estoy contando como una hazaña, sino como un dolor. Abandonó su familia y se fue con una muchacha más joven a vivir. Abandonó sus hijos, su negocio, todo. ¿Dónde empieza la corrupción? La corrupción empieza en las pequeñas cosas. La corrupción y la podredumbre en nuestra vida empieza cuando nosotros queremos romper todas las palabras de Dios y vivir como nosotros queremos vivir. Y después, lo vuelvo a repetir, con ese estilo de vida y con ese comportamiento queremos ser iglesia. A través de mi vida he visto cómo las personas tienen grandes anhelos de vivir vidas diferentes, vida con resultados diferentes. Tienen sueños de vivir y de servir a Dios, quieren prosperar, tienen ansias de formar una familia estable y saludable, pero cuando llega el momento la obediencia no es tenida como una opción y las determinaciones no se toman a favor de la palabra de Dios para que lo que se anhela se cumpla en nuestra vida. Yo lo he dicho muchas veces y se lo digo a los jóvenes, se lo digo a la gente grande que está criando hijos, no tenemos que pretender vivir una vida diferente si no tomamos determinaciones diferentes. Somos
una generación que quiere vivir la vida que ellos quieren vivir. A ver, me voy a poner ahí también. Yo juntamente con vosotros. Queremos vivir la vida que queremos vivir y queremos tener los resultados que dice la palabra. Para tener los resultados que dice la palabra hay que morir a lo que nosotros queremos y vivir lo que dice la palabra. Ay, pastor, eso no será religión, eso no será religiosidad. Dilo como quiera. Ninguno de nosotros es religioso. Pero tenemos que vivir la vida que el Señor nos ha pedido que vivamos. Porque esa vida es la que trae resultados a tu vida. Ahora tengo en esta tarde, después de este diagnóstico, una buena noticia. Es que los creyentes podemos tener un acceso al conocimiento de la autoridad en la vida del Espíritu y que ese sea el comienzo de la solución a todos los problemas de la raza humana. Ya no estoy fijándome si tengo algo para comer, estoy mirando un poco más allá, mi vista está un poco más allá, no estoy viendo si tengo el último modelo de carro o los mejores zapatos que se fabrican. Hermanos, estamos mirando para más adelante. No queremos que nuestra vida se la coma el tiempo, no queremos que seamos dañados por el pecado generacionalmente. Si hemos venido de familias problemáticas o no todo lo buena que hubiéramos querido, gloria a Dios, porque por lo menos estamos acá. Hay gente que se ha quedado agarrada y varada en el pasado. Pero nosotros tenemos que saber que para nosotros hay esperanza. Cada vez que hablamos estas palabras, la estamos impregnando de esperanza. Pero no en una esperanza que nunca va a suceder allá lejos y en el tiempo, una quimera inalcanzable, un sueño como el que cantan algunos poetas, de esa mujer que nunca pudo ser de ellos o de aquello que nunca pudieron tener. No, estamos hablando de la verdad eterna de Dios, de las cosas que un día se van a, después de formarse en nosotros, van a dar el fruto que nosotros esperamos vivir. Continuemos con el tema de esta noche. Una de las cosas graves que nos toca vivir a esta generación es que el pecado dañó el tiempo cronos, el tiempo cronológico. De ahí viene la palabra cronógrafo, de cronos. En los últimos años hemos tratado de definir el tiempo cronos y hemos dicho que es el tiempo que se mide con el reloj. Y creemos que el tiempo es un misterio. Lamentablemente, a nosotros el tiempo nunca da para tener charlas largas de los asuntos eternos, porque esta enfermedad de falta de autoridad parece que nos tiene a todos distraídos, desenfocados de las cosas que son importantes. El tiempo cronos, a diferencia de la eternidad, quedó absolutamente dañado por el pecado. Cuando el hombre pecó, convirtió el tiempo como algo bueno y algo malo. Es decir, hoy me fue bien, ayer me fue mal. Tiempos buenos y tiempos malos. Y eso no es correcto. Ahora, tenemos que saber que la única manera de controlarlo y sobrevivir al tiempo es una conciencia del temor de Dios. Voy a repetir la palabra. Conciencia del temor de Dios. Y temor de Dios no es miedo a Dios. Y tampoco es que tengamos terror al paso del tiempo. Porque todos sabemos que no es tan fácil lograr vivir en el tiempo cronos y controlar que el tiempo no se coma en nuestras vidas. Yo veo algunas personas que están viviendo la vida como si fueran a vivir 1000 años y esto denuncia la poca revelación de la autoridad que tenemos. Seguimos tomando determinaciones y decisiones como si fuéramos a vivir 1000 años y esto no es lo correcto. Quiero decirte que vivir bajo autoridad es de alguna manera descubrir cómo le podemos ganar a la temporalidad para dejar una mayor medida de eternidad en nuestros días, en nuestros hijos y en nuestras generaciones. Porque amadísimos, 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 porque aunque no lo parezca o no lo entendamos, todo lo que hagamos fuera del ámbito del Señor se lo va a comer el tiempo. Amados, como generación, nos debemos una buena definición de lo que es autoridad. La autoridad es la sustancia misma de una persona que expresa su nivel de responsabilidad dentro de un marco de legalidad para lograr o alcanzar un fin que fue previamente establecido en un diseño. Te lo voy a volver a repetir y me lo voy a volver a repetir. La autoridad es la sustancia misma de una persona que expresa su nivel de responsabilidad dentro de un marco de legalidad para lograr o alcanzar un fin que fue previamente establecido en un diseño. ¿Saben por qué Dios es autoridad?
porque Él nunca se apartó de su responsabilidad. Pero la responsabilidad de Dios es una responsabilidad dentro de un marco legal. ¿Por qué? Porque esa responsabilidad está diseñada para lograr un fin que previamente fue establecido. Dios nunca tuvo un antojo personal, sino que Dios siguió con un diseño eterno que Él mismo se impuso. La autoridad de Dios es la sustancia de Dios en nosotros, no es una jerarquía. Es la sustancia que Él expresa en forma de responsabilidad dentro de un marco de legalidad para lograr y alcanzar el fin de algo establecido, que es su propósito eterno o su eterno propósito, como lo quieras llamar. Si bien es cierto que la autoridad de Dios descansa en su soberanía, en su omnipotencia, en su omnipresencia, en su omnisciencia, descansa en todo eso la autoridad de Dios. Pero nunca Dios va a actuar por una ocurrencia. Por eso hay gente que dice, a mí Dios no me ama. Error completo y total. Dios no puede dejar de amarte porque Dios expresa una naturaleza. Ninguno de ustedes se va a despertar mañana siendo una cebra. Mañana no te vas a despertar siendo un elefante. Mañana despertarás siendo un ser humano porque expresarás tu naturaleza. Por eso que le decía que Dios expresa una sustancia divina. Esa autoridad de Dios es una expresión de una sustancia divina. Por eso es que Dios nunca va a pedir algo que Él no haya hecho primero. Todo lo que Dios pide es porque Él lo hizo primero. Y esa es la esencia de su autoridad. Por eso es que nunca podemos pedir algo que nosotros no estamos dispuestos a hacer primero. No puedes pedir a tus hijos que te obedezcan si tú no obedeces. No puedes pedir a alguien que dé algo si tú no das primero. Por eso primero Dios dio y se dio primero para que nosotros quedáramos habilitados para lo demás. Es por eso que nos amó primero, para que nosotros hoy pudiéramos amar. Es por eso que Jesús se entregó por nosotros, siendo obediente, para que nosotros pudiéramos entregar nuestras vidas y ser obedientes. ¿Saben qué es autoridad? Autoridad es la sustancia que hace que algo funcione para lo que fue creado. Esa autoridad en el varón y en la mujer de pecado no es natural. Nadie que no conozca al Señor y tenga una obra interna realizada por el Espíritu Santo puede decir, bueno, la verdad que debo obedecer a Dios, enséñenme los 10 mandamientos que a partir de hoy voy a ser intachable. No, nosotros de fábrica, nosotros de factoría, venimos en modo anti-autoridad. ¿Qué hacen los niños pequeños? ¿Cuál suele ser la primera palabra que los niños aprenden? ¿Cuál es? No. Lo primero que hacen, no. Para negarse a la voluntad de, y voy a decir una palabra, alguien como el Padre, un ser superior. Amados hijos que escuchan esta palabra, sumando a todos los que venimos escuchando, si ustedes no aprenden a escuchar a los padres y obedecer a sus padres, aunque sus padres los tengan hartos, así como mi padre me tuvo una vez hartos, todos tenemos etapas donde nuestros padres nos tienen hartos. Y quiero decirte que tu papá y tu madre te tengan hartos es parte del plan de Dios para tu vida, para que aprendas obediencia. Si a ti no te interesaran, no te hartarían, no te molestarían y no te anduvieran diciendo todas las cosas que aunque tú creas que no, es para tu bien. Cuando pases cierta edad vas a darte cuenta de toda la razón que tenían tus padres. Pero hoy quiero decírtelo para que entienda. Nosotros venimos en un modo anti-autoridad y ese modo tiene que morir. Si a estas alturas te estás preguntando qué es lo que funciona y lo que no funciona de nuestras vidas, tengo que decirte que el mecanismo que desata la autoridad de Dios y ordena todo lo que Él creó para que todo funcione es la obediencia. Así como también es el mecanismo que hace que la autoridad de Dios responda a lo que Él ha creado. ¿Por qué los discípulos se volvieron locos cuando Jesús, miren, la traducción de la Biblia o esos encabezaditos que tiene la Biblia, que no están en la Biblia, los puso un traductor y está bien porque el hombre, las diferentes, ustedes leen un capítulo, la traición de Judas, Judas nunca traicionó al Señor.
Judas cumplió el propósito de su vida y hizo lo que tuvo que hacer. De hecho, Jesús no le dijo, bueno, vas a ver, traidor. No, ve y haz lo que tienes que hacer. Ve y haz lo que tienes que hacer. Él habló de entrega. Aquí hay alguien que me va a entregar. Que dice ahí la traición de Judas. Bueno, es un comentario, no hay problema. Nosotros tenemos que saber que hay un mecanismo para que la autoridad de Dios responda a lo que Él ha creado. Jesús en la barca, dice Jesús reprende a la tormenta. Jesús nunca reprendió a la tormenta. La tormenta no era un diablo, no era un demonio. Jesús le dijo, calla, calla, calla. Como se agarra un niño chiquito que se ha golpeado, venga, venga, calla, enmudece, calla, calla. Déjanos tranquilos que acá tenemos que hacer muchas cosas. Nadie se va a ir en esta noche porque a ti se te haya ocurrido, que al viento se le haya ocurrido hacer una tormenta en un lago. No era un mar. El mar de Galilea no es un mar, es un lago. Los que hemos vivido en provincias mediterráneas sabemos que el hombre crea lagos. Ese no es creado por el hombre, es natural. Las montañas alrededor hacen que haya vientos muy altos y se hacen unas tormentas que no son como el mar, pero son bastante complicadas. A eso les pasó a los discípulos. Jesús le dijo, calla, enmudece, tranquilízate. Y los elementos obedecieron. Eso es autoridad. Por lo tanto, amados, nosotros debemos ser voraces buscadores para entender la autoridad de Dios sobre nuestra vida, espíritu, alma y cuerpo, sobre nuestro matrimonio, sobre nuestra familia, parentela y por último ver si llegamos a entender cuál es el vínculo entre Dios y la iglesia en la valorada unidad del espíritu, como dice la palabra, que es el vínculo de la paz. Por eso que cuando la Biblia nos habla de la cabeza, nos está hablando de la importancia y de lo imprescindible que es quién es tu cabeza, quién es la cabeza de la iglesia. Debemos resolver el problema más grave de la humanidad, que es el continuo estadio de vivir sin autoridad. Nosotros creemos que el 90% de cualquier situación en nuestra vida se comienza a corregir en este mismo instante si Dios por su gracia nos revela lo que es la autoridad. No según el modelo en que fuimos expuestos ni de niño ni de grande, sino el que Dios tiene para revelarnos. Quiero decirte que Dios sí fue un Padre perfecto, aunque quizás humanamente nuestros padres no lo hayan sido perfectos. Y quiero decirte algo, no hay tropiezo en eso. Yo se lo he dicho muchas veces, alguien tiene que pararse de una vez por todo en medio de una generación y decir, esto se acabó en mi vida. Y si lo tienes que luchar durante años, lo luchas hasta que un día vence. Pero alguien tiene que pararse en medio de una generación. Por eso digo que no hay tropiezo en estas cosas. Nadie dice que tu pasado tiene que haber sido perfecto. Nadie dice que tengas que haber nacido en la familia perfecto. Por esta razón, cuando nosotros proclamamos la salvación, Dios nos dice que quitemos los ojos de todo lo que es concepto de autoridad en nuestra vida y los pongamos la mirada en el Señor, a que fue aquel que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amados, tenemos que ser bien verdaderos. Tenemos una filosofía de reino y por otro lado tenemos una vida casi de esclavos. Lo que realmente nos pone distante de lo que creemos y de lo que vivimos es que no tenemos una vida intencional, ubicando lo que es autoridad de Dios como lo primero, como lo primogénito en nuestra vida. El apóstol Pablo, escribiéndolo a los Corintios en 1 Corintios 11:1, en la Nueva Versión Internacional, dice lo siguiente: imítenme a mí como yo imito a Cristo. Los elogio porque se acuerdan de mí en todo y retienen las enseñanzas tal como se las transmití. Ahora bien, quiero que entiendan que Cristo es cabeza de todo hombre, mientras que el hombre es cabeza de la mujer y Dios es cabeza de Cristo. La deficiencia que Pablo quería corregir en Corinto es que no había cabezas, por lo menos revelada en la cabeza pensante de los creyentes. Ahí hacía cada uno lo que se le ocurría. Bastante parecido a algunas congregaciones de hoy. Si no resolvemos el problema de quién es nuestra cabeza, y no estoy hablando de autoridad de una persona que lo incluye, todo lo que hagamos será puros cambios cosméticos y lamentablemente pierde tiempo.
Porque lo que tenemos en forma generacional es un problema de quién es nuestra cabeza. Lo he explicado muchas veces. La cabeza de la iglesia no es ningún pastor, ni es ningún apóstol, ni es ningún profeta. La cabeza de la iglesia, los apóstoles, profetas, pastores, maestros y evangelistas, somos servidores necesarios hasta que todos lleguemos. Eso dice la palabra. Lo que tenemos nosotros es un problema de cabeza. ¿Quién es nuestra cabeza? Y la cabeza es Cristo. Y no es, bueno, a partir de esta semana mi cabeza es Cristo, no respondo más a nadie, nadie me hable por teléfono porque, como yo encontré algunos, yo dependo solo de Dios. Y viven unas vidas que no son un yogur, son una fábrica de yogur. Es una expresión muy usada en el Caribe. Tienen la vida hecha un yogur, tienen la vida cuadrito, tienen la vida hecha un desastre. Pero dicen, yo dependo de Dios. Es imposible depender de Dios. Dios ha creado una estructura para manifestarse. Cuando vemos al apóstol Pablo hablando de la sustancia configurada de Dios, vemos que él tenía un alto registro de vida y explicaba cómo sobrevivió a todo lo que le tocó pasar. Nos tenemos que preguntar qué mantuvo vivo a Pablo. Pablo dice imitando a Cristo. ¿Y cómo imitando? Teniendo claro quién era su cabeza, teniendo una visión panorámica y saber decir permanentemente, igual que cada uno de nosotros, quién es nuestra cabeza. Cuando nosotros logramos ubicar la cabeza de nuestras vidas, después todo el cuerpo viene bien formado, bien concertado y es propicio para la edificación, para el servicio y para toda buena obra. Ahí está el secreto de las personas que a veces dicen, ¿y por qué no me funcionan las cosas? Si yo hago esto, si yo hago aquello, si yo hago... Porque tienes que resolver un problema de cabeza. ¿Quién es el que gobierna tu vida? ¿Quién gobierna tus pensamientos? ¿Quién hace el recobro? ¿Quién produce el recobro cuando tienes que reconocer y tenemos que reconocer los errores de nuestra vida? ¿Qué hacemos? ¿Nos damos media vuelta, pegamos un portazo o nos arrepentimos, pedimos perdón y volvemos a empezar y seguimos adelante? Ay, ¿cuántas veces, pastor? Las que sean necesarias. Las que sean necesarias. Amados, démosle la bienvenida al reino de Dios, donde todo funciona bajo autoridad, y quedémonos listos porque este cáncer de falta de reconocimiento de lo que es la autoridad ya tiene orden de irse. No solo en forma espiritual, sino también en forma física, en forma económica, en forma de destrucción, en forma de divorcio, en forma de mal pensar, no de malos pensamientos. Los malos pensamientos se recogen a nada, se reducen a malo, sino de mal pensar, de esperar cosas malas, de hablar cosas malas, de vivir permanentemente enfermo en dolencias. Y estas no son palabras para, bueno, terminamos el mensaje, boom, para arriba y todo el mundo contento. No es así, sino que es la verdad de lo que esperamos vivir en Él. Amados, no bajemos el nivel de lo que nosotros esperamos. No bajemos el nivel de lo que nosotros esperamos. Te equivocaste, recobra. Te hiciste las cosas mal, recupera la ruta, recupera la vía, vuélvete a meter en esta ruta, la ruta 2021. Por eso que la Biblia hablaba de los descarriados y en las congregaciones en un tiempo cuando la gente se iba, hacía su vida, se decía el hermano se descarrió. Que no haya descarriados entre nosotros, que ninguno de nosotros se descarríe, se salga del carril. Aquí dicen a los rieles carrilera, se salga de las carrileras, se salga de los rieles. Nosotros hemos sido creados, y criados estamos siendo por su Espíritu para vivir y correr en la ruta que Dios ha determinado para nosotros de antemano, como dice su palabra, desde antes de la fundación del mundo, cuando nos escogió a todos nosotros y nos amó desde antes para que nosotros viviéramos en los caminos que Él ha determinado que nosotros vivamos. Amados, ha sido un placer en mi espíritu en esta noche compartir esta palabra. Gracias por permitirme entrar en sus casas. Gracias por permitirme entrar en sus hogares. Que la gracia y la paz del Señor los sobreabunde. Primero en entendimiento, en revelación, en aplicación y en toda clase de bienes.
Padre, gracias por tu palabra. Señor, hablo a las familias, hablo a las casas, hablo a las personas que nos prestan su oído, para que esta palabra nos haga reverdecer, para que entendamos que tenemos un Padre y que debemos vivir bajo su autoridad, la autoridad de nuestro amado Señor y Salvador, Cristo Jesús. Señor, gracias por absolutamente todas las cosas. Nos vemos el miércoles en nuestra transmisión online, en nuestra reunión online. Gracia y paz nuevamente para todos ustedes.